Hola, ¿cómo están ustedes? Agradecida de los organizadores por esta invitación para conversar en esta experiencia de aprendizaje, eh, en cómo podemos desde la educación ir fortaleciendo la educación para la paz. Este es un trabajo que se ha madurado por más de 40 años en mi ejercicio desde orientación hasta postdoctorado y que dio lugar a el postdoctorado de Educación para la Paz y su impacto en los derechos humanos. Entonces, fíjense, estimados participantes, que a nivel mundial se han hecho múltiples esfuerzos para preservar la paz a nivel mundial. Existe un marco legal muy interesante que hemos visto reflejado en las convenciones, en las líneas gruesas de las convenciones de las Naciones Unidas y sus resoluciones. Aparece en primer lugar la Carta de las Naciones Unidas de 1945 como un marco legal para mantener la paz en el mundo y suprimir todos aquellos actos agresivos para lograr el arreglo pacífico de las controversias. Además, la creación de ese Consejo de Seguridad que tiene acciones vinculantes y ejecutivas. Y por supuesto, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, entre la multiplicidad de documentos hasta nuestros días. Es importante destacar también que la UNESCO en el año 1996, a través de Jacques Delors, generó un documento para la educación del siglo XXI que establece la educación encierra un tesoro y que propone los pilares de la educación que deberían ser cumplidos. Sin embargo, ustedes saben que ese esfuerzo extraordinario y por demás hermoso realmente no se ha cumplido a cabalidad. Entonces esos pilares, como es el aprender a conocer, el aprender a ser persona, el aprender a vivir juntos, que es uno de los pilares que tiene que ver con convivir, con el fomento de la paz y con el fomento del respeto a los derechos humanos, aún le queda mucho camino por andar para poder lograr que desde la educación se trabaje todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Porque la situación es que realmente se viene cumpliendo con lo establecido desde que emergió las Naciones Unidas hasta ahorita. Las resoluciones han cumplido con su cometido. Vemos guerras en múltiples sitios, destrucción, genocidios, situaciones que nos llaman mucho la atención y que podemos decir que entonces la educación, además de que quedó, se encerró ese tesoro de estos pilares. Y actualmente la UNESCO, recientemente en el 2025, además de estos pilares, señala algunas propuestas para a nivel educativo que deben ser cumplidas con una visión hasta el año 2030. Entre ellas, entre estos lineamientos, están la importancia de que en la persona, en el sujeto que se forma en educación a todos los niveles, primero desarrolle las habilidades digitales, en segundo término las competencias verdes para proteger a nivel planetario el buen vivir, que se dé el buen vivir de nuestros indígenas latinoamericanos, que en sí tener un posgrado, un doctorado, tenían más relación y amor por la naturaleza, una relación más sana que la que tenemos nosotros, y pensamiento crítico para que la persona desarrolle
una postura crítica ante la avalancha que tenemos de la situación de la globalización, y no solamente de la globalización, sino del auge de la tecnología que nos está arropando. También, finalmente, y creo que una de las más importantes y que tiene que ver con el último pilar de Delors, que es el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Entre esas habilidades está el desarrollo, por supuesto, de una alta autoestima, de resiliencia, de valores y especialmente de los derechos humanos y de la educación para la paz y la convivencia. Fíjense entonces cómo esa base legal que antes se nombró, realmente para su abordaje requiere el complemento educativo. Y ese complemento educativo debe darse en dos vertientes. Una primera vertiente, que deben tratarse todo lo que tiene que ver con lo que impide el abordaje de la paz. En primer término, es el patrón de comunicación inadecuado que tenemos nosotros, descalificador, desde que el niño nace en familia y luego pasa hacia el medio educativo en sus diferentes niveles, y nos tropezamos con un pequeño patrón que destruye la autoestima de cualquier persona a cualquier edad, desde preescolar hasta postdoctorado, que es la descalificación. Es un patrón incongruente que nos hace mucho daño y que nosotros no hemos aprendido a manejar. Entonces, esto deriva en falta de caricias y de reconocimiento para que el sujeto pueda sentirse feliz, agradado, y al contrario no desarrolle, o si él viene de un modelaje violento en la familia, para que él pueda lograr cerrar el proceso que viene del modelaje familiar y que luego en la escuela pueda lograr una inserción y un trabajo de resiliencia para que él pueda ser un triunfador. Porque realmente uno de los problemas más graves que tenemos es que nos graduamos y obtenemos un título, pero nadie me da un título que me diga que yo sé formar familia. Entonces todos nos casamos, tenemos pareja, tenemos hijos, y a veces no sabemos cómo construir ni cómo mantener una familia. Además, por otra vertiente está el desconocimiento, y en este caso es de los docentes, de lo que son las teorías vinculadas realmente a esta situación, al fortalecimiento de la paz. Entre ellos tenemos la axiología, que es la ciencia de los valores. Tenemos la irenología, que estudia el manejo de los conflictos. Y tenemos la ecología familiar. En Venezuela tenemos dos teóricos estelares realmente en ecología familiar. Uno es el doctor Barroso, Manuel Barroso, que desafortunadamente el año pasado fallecieron 3 grandes estrellas de la teoría. Se murió Galtung, que es el padre de la irenología, se murió Barroso, y también un año antes había fallecido Moreno. Sin embargo, tenemos una obra extraordinaria que no solamente es para Venezuela, sino que se replica esta ecología familiar en la mayoría de los países latinoamericanos. Tal como yo les decía, uno de los venenos más importantes y que genera la baja resiliencia y el abandono de las aulas y la afectación de la paz en la persona y de los derechos humanos es a lo que se llama la descalificación, que es decirle al otro que él no sirve para nada, que es un estúpido,
que es un torpe, que su trabajo de grado no sirve, que su título de la tesis doctoral no llena los requisitos, porque no sabemos dar retroalimentación. Esto realmente hace que muchos de los estudiantes abandonen las aulas de clase. ¿Y eso por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si el maestro viene también de un hogar destriangulado, con problemas de comunicación, él traslada su patrón de crianza al aula de clase. Y esto genera que él lleve ese patrón inadecuado. Sacar inferencia. A veces yo le digo a alguien que, mira, llegaste tarde, ¿qué estabas haciendo? No cumpliste, sin oír a la otra parte. Una de las técnicas que tenemos que aprender a utilizar, tanto a nivel familiar como a nivel de educación, es no sacar conclusiones adelantadas sin averiguar primero con el otro qué es lo que está ocurriendo. Pero no hay un veneno más grande que genere la falta de motivación al logro y la programación al éxito, que yo le diga a alguien que él no sirve para nada, que su trabajo no, y si es horrible a nivel de pregrado y posgrado, imagínense lo que hace con un niño de preescolar o un niño de educación primaria. Entonces es muy importante revisar cómo nos estamos comunicando, porque esa es una de las vertientes que más daño nos hace. Fíjense aquí, la gran maestra, la doctora Virginia Satir, ella nos hablaba de los patrones de comunicación inadecuados. Para el agresivo acusador, ese que dice que tú no sirves para nada, que eres un torpe, que eres un estúpido, que no lo vas a lograr, ese es un patrón de comunicación agresivo acusador. Ese es uno de los patrones inadecuados que utilizamos. Luego está la minusvalía. Cuando la persona considera que él no sirve para nada, para él no cuenta su yo, sino lo que diga el otro. Entonces siempre anda pidiendo disculpas, no hace sentir sus derechos asertivos y todo el mundo lo pisotea. Termina abandonando la pareja, termina abandonando los estudios y genera hijos que van a multiplicar ese patrón de comunicación. También está el superrazonable o computadora, la persona que tiene muchos títulos académicos, pero entonces no tiene conexión con el otro desde el amor. No sabe decirle, mira, en tal libro puedes lograr eso, pero yo te puedo apoyar para que tú mejores. O sea, esa es súper razonable, de donde está muy, muy lleno nuestros posgrados. Son personas entonces que son frías, calculadoras, que esa persona internamente, ¿cómo se siente? Se siente abandonado, generalmente hijo de un padre que tuvo muy buenas credenciales académicas, pero que en el fondo es un niño con un padre itinerante, o sea que estaba en la casa pero a veces no lo atendía, o de una mamá itinerante. Entonces, estos tipos de patrones de comunicación hacen mucho daño y la mayoría de la gente no los maneja, especialmente los docentes. Entonces, cuando yo trabajo con estos patrones de comunicación, yo no estoy generando paz, yo estoy destruyéndole la autoestima. ¿Qué es lo ideal? Ir hacia un patrón congruente. Si yo veo que yo estoy maltratando a alguien, inmediatamente yo tengo que recoger, porque ninguno está libre de cometer alguna infracción. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aprender a pedir disculpas y sobre todo ver la opinión del otro y pedir disculpas si es necesario y revisar y oír al interlocutor. Fíjense cómo es de importante este aspecto, que entonces los responsables de mi autoestima, o sea, los adultos significantes, son papá, mamá, mis maestros, mis profesores a todos los niveles, hasta postdoctorado, mis figuras de autoridad y los estereotipos que nosotros adquirimos de la televisión, ahora de las redes sociales, y que interfieren para yo poder construir una autoestima correctamente. Fíjense, en el caso de la familia venezolana,
que muchos de los países latinoamericanos tienen la misma situación, pero aquí en Venezuela se ha estudiado en profundidad, vemos cómo a nivel mundial la familia ha cambiado totalmente. Ahora hay familias que con la presencia de los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, padres divorciados que traen a la familia, padres del mismo sexo, relaciones, personas que viven y no están casadas. Y bueno, son situaciones que las ha traído esta nueva generación de familia. Manuel Barroso y el doctor Alejandro Moreno plantean que la conformación de la familia ideal es aquella donde está papá, mamá y yo, mi hijo, ¿verdad? Y que la familia tiene la posibilidad de formar tres triángulos adecuados. Cuando se superan esos tres triángulos, o sea, que son más de 3 hijos, terminan los hijos mayores siendo padres sustitutos de los hijos más pequeños. En el caso de la familia venezolana, nosotros observamos, y lo dice tanto Barroso como Moreno, que el 80% de la familia venezolana son destrianguladas, con la presencia generalmente de la mujer. El hombre viene, pone una barriga, o se casa con la mujer, la deja, se va con otra, o simplemente la abandona y ella se va llenando de hijos sola. Por supuesto, tiene que muchas veces salir a buscar el sustento y resulta que ese niño que es destriangulado termina en una situación que ya vamos a revisar. Incluso cuando los hijos esto ocurre, los hijos mayores son los padres sustitutos de los más pequeños. Se encargan de ayudarlos con la tarea, se encarga de hacer las tareas de la casa. ¿Por qué? Porque la mamá está buscando el sustento económico. Y muchas veces el padre abandona y no se hace responsable de los hijos. ¿Qué nos dice Moreno? Moreno habla de esa familia popular venezolana que es matricentrada. Entonces es la presencia de una madre sola con una serie de hijos, o con 2 hijos, o con un hijo, pero que a veces están casados, incluso el padre está presente, pero él es intermitente. Él viene, va al trabajo, no colabora dentro del hogar. Y lo que le decía antes, entonces los hermanos mayores terminan criando los hijos más pequeños. Además, en este sentido, fíjense en este triángulo. Este triángulo lo pueden visualizar como este triángulo está papá, está mamá y estoy yo, pero como hijo. Pero cuando se rompe la energía de este triángulo, entonces ya sea por abandono, por machismo, por pérdida, por fallecimiento, entonces, ¿qué pasa? Barroso dice que la pareja definitivamente tiene capacidad para 3 hijos, pero cuando la mujer queda sola, entonces se produce esta ruptura de la energía del triángulo. Y esta ruptura trae como consecuencia que es necesario que la mujer tenga en cuenta, si está sola o si tiene pareja, que para ser feliz los hijos necesitan 3 cosas fundamentales. Primero, necesitan nutrición, buena alimentación. Necesitan amor, siempre el contacto. Si la mujer está afuera, por lo menos necesita estar en contacto con sus hijos en los momentos picos, que necesita su apoyo. Luego necesita también límites adecuados. Ahorita estamos viendo niños muy pequeños que le ponen el celular para que ellos jueguen, para los papás seguir también distraídos en el celular o hablando con otros adultos. Esto, por supuesto, un niño que está formándosele su nervio óptico, que está pequeñito, realmente no debería utilizar estos recursos para diversión. Y que los padres tienen que tener cuidado y ponerle límites. No que no los usen, porque son nativos digitales. Y este niño generalmente va a requerir del contacto con estos recursos. Pero tiene que tener límites. Tiene que, a todos los niveles.
No es posible que un niño, por ejemplo, vaya a un restaurante y los niños se bajen de la mesa y los papás viendo los celulares y ni siquiera se dan cuenta que los niños se han ido de donde ellos están, porque están distraídos también con el teléfono. Es muy importante además que nosotros revisemos que la familia requiere que nosotros, los docentes, los orientadores, los profesionales de ayuda, se den cuenta que primero tienen que trabajarse a sí mismos, cerrar sus procesos personales de abandono generalmente, porque si un 80% de la población venezolana viene de hogares estrangulados, de esos hogares también vienen muchos docentes. Entonces es muy importante que las personas cierren estos procesos y que se enseñe desde las escuelas a tener familia. Fíjense lo que pasa en sociedades industrializadas como los Estados Unidos. Los niveles de drogadicción son altos. ¿Y por qué son tan altos? Porque detrás de un drogadicto hay un enfermo de amor, hay una persona abandonada, padres que no están presentes, que a veces le han dado mucho dinero pero no le han dado amor. Entonces hay que revisar, y cuando no es así, también son niños transgresores o jóvenes transgresores. Y esto se debe precisamente a que no hay los límites adecuados, no se está atendiendo adecuadamente a la población, y podemos entonces tener los mejores lineamientos mundiales de la ONU, de la UNESCO, pero mientras nosotros no retomemos la parte familiar, eso no se va a resolver. O sea, que tiene que ir en congruencia toda la normativa legal, que es extraordinaria, con entonces lo que tiene que ver con la familia. Entonces, tenemos que hacer una reingeniería familiar y ayudar a los niños y jóvenes, además, a tener una sexualidad responsable. Porque nosotros aquí en el estado de Aragua, por ejemplo, vemos en los barrios del sur como las muchachas ya de 13, de 12 años ya tienen el primer hijo, y a los 16 años tienen otro hijo, y hay abuelas de 30 años y bisabuelas de 40. Entonces hay que revisar qué es lo que está pasando, y recuerda que tú tienes que amar a tus hijos sin invadir su espacio, y sobre todo si eres un abuelo, tratar de no ser un superabuelo, dejar los espacios para sus hijos y dejar los espacios para sus parejas. En este momento nosotros estamos viendo cómo la migración hizo muchísimo daño. Entonces vemos familias que los niños los han dejado con los vecinos, con los abuelos, de manera irresponsable. Incluso no les mandan dinero del sitio donde están. Es más, yo tengo un caso muy particular de una persona que trabajó con nosotros en la conserjería de nuestro edificio, donde los 2 hijos se fueron y dejaron 3 niños, y entonces querían que los niños vivieran como unos reyes, y ellos no les mandaban ni medio al señor, cuando él lo que hacía era limpiar el edificio, y después eran trabajos eventuales. Entonces es muy importante revisar qué es lo que está pasando y ponerle también autoridad a esos padres que se fueron, con quién dejaron los niños, los dejaron con la comadre. No les importa a veces revisar cuál es la situación de sus hijos aquí en Venezuela. Otro de las vertientes que hablé al inicio es la necesidad que los docentes trabajemos con las teorías de los valores. Uno de los representantes más importantes de la teoría de los valores o axiología fue Max Scheler. Max Scheler decía que existen valores vitales, valores sensibles, valores estéticos, valores espirituales, y que además yo considero, y un capítulo de uno de mis libros es que la inteligencia espiritual es la llave que abre el resto de las inteligencias. Entonces fíjense que Max Scheler hablaba de que hay que atender los valores, pero también hay que trabajar los antivalores, que él los llama antítesis. No podemos nada más criticar y nosotros no, desde la práctica, no trabajar los valores. De igual manera, es importante destacar
lo que dice la doctora Ramos, una venezolana muy brillante, que nos habla sobre tres aspectos muy importantes y que la mayoría de las personas no sabe diferenciar. Hablan de ética y de moral como que si fuera lo mismo, y hablan de axiología como que si fuera lo mismo, y no lo es. Entonces, fíjense, axiología, ya les había dicho que es la teoría de los valores, axio, que se refiere a lo valioso, lo digno, lo bello, y logos, que es la ciencia, fundamentación de los valores. La ética, entonces, es una rama de la axiología que es una disciplina que busca todos los aspectos morales y llevarlo no solamente a la parte moral, sino a la parte jurídica. Así vemos nosotros entonces que la ética conforma no solamente las leyes, sino también los códigos de ética que tienen los diversos profesionales. Y la moral es el ejercicio de la ética, o sea, la parte práctica, cómo nosotros nos comportamos, cuál es la formación que hemos recibido de valores, pero cómo lo ejercemos, cómo esos valores los trabajamos dentro de la familia, dentro de la escuela. Tres autoras que considero muy importantes, que es Armut, Meserati y Pailet, ellas tres hablan de algo muy importante. Ellas dicen que existe un paradigma del conflicto y que el conflicto, aunque es una forma natural, fíjense, lo que es natural es la agresión. Desde el hombre de las cavernas, nosotros vemos cómo el hombre necesitaba ser agresivo para defenderse del medio ambiente. Una vez que hemos llegado ya a este siglo, a veces tenemos todavía reacciones que son mala canalización de la agresividad. Eso es la violencia. Pero que de alguna manera puede ser una cuestión natural en las relaciones de los seres humanos. ¿Qué es lo necesario? Lo necesario es que nosotros no sigamos negando que existen los conflictos y que ese paradigma de que hablan estas tres autoras reciban y se trabaje el reconocimiento de lo que es el conflicto. Cuando reconocemos el conflicto, viene la mediación, viene el trabajo de equipo para ganar y no perder cuando nos quedamos solamente en el conflicto. Uno de los grandes y extraordinarios teóricos que trabajó hasta hace 2 años y maduró muchas de sus posturas es Galtung. Él generó una teoría que se llama la irenología, que se considera la ciencia de la paz. Este es un autor extraordinario y que plantea que las amenazas vienen desde todos los puntos de vista, desde los factores políticos, económicos, ecológicos, culturales, antropológicos, demográficos. Cuando nosotros tenemos violencia étnica, por ejemplo, tiene que ver con la parte demográfica. Entonces, la paz incluye valores, según Galtung, como la justicia, el desarrollo económico, el desarrollo social, el equilibrio que debe atender los desequilibrios que se producen en las diversas sociedades. Además, él plantea que nosotros tenemos que, tal como yo les decía anteriormente, trabajar esa parte verbal, la parte psicológica y la parte estructural que tiene que ver con la solución a la pobreza, a la represión, a la contaminación ambiental. Y por eso me pareció extraordinario esa nueva postura de la UNESCO cuando habla de que nosotros tenemos que desarrollar competencias verdes. Y tenemos que trabajar y revisar cómo Galtung plantea su triángulo de la violencia. Fíjense que Galtung dice que lo que se ve en la punta de la pirámide es la punta del iceberg,
y que son las agresiones verbales, psicológicas, físicas, donde aparecen muchos tipos de violencia, el bullying, el ciberbullying, el acoso de todo tipo a la mujer, el maltrato, pero en la parte baja, interna de esa pirámide, cosas que no parecieran que existen, hay una violencia cultural y hay una violencia estructural. Es una violencia estructural todo lo que tiene que ver con yo mantener pobre mi población, con reprimir las personas, con no respetar la necesidad de que la persona no se contamine a nivel ambiental, y además con la alienación que produce los medios de comunicación y las redes sociales. Pero además hay un tipo de violencia cultural. Esa violencia cultural tiene que ver con las ideas, con las normas, con los símbolos, con los valores, con las manifestaciones rituales, esa descalificación que a veces hacemos nosotros. Mira, porque tú eres de una religión y tú eres de otra. Eso es de alguna manera una violencia cultural, donde tú tienes que respetar al otro en todos los sentidos. Y eso no se ve, pero sí viene ocurriendo. Ahora quiero hablarles un poquito acerca de la pedagogía del amor. Para poder trabajar todo lo que tiene que ver la educación para la paz, es muy importante que nosotros revisemos cómo estamos abordando nuestra gestión como docentes, como nuestra mediación. Entonces, la pedagogía del amor y el modelaje comunicacional debemos adecuarlo, revisarlo, porque esto impacta los derechos humanos y la educación para la paz. La comunicación en sus diversos patrones es una parte esencial que conforma la autoestima de los seres humanos. Eso que nos hace ser resilientes a aquellos que hemos tenido problemas económicos, problemas de salud o que nacimos con una discapacidad. Esa resiliencia usualmente se genera cuando tenemos un adulto significante, ya sea un padre o un docente, que nos dice: sí lo vas a lograr, tú sí puedes, yo te voy a apoyar. Entonces, por eso es que juega un papel de primer orden los padres y los docentes. Pero en este momento, además, el docente tiene que convertirse en un mediador de las redes sociales. ¿Por qué? Porque esas están formando también al individuo, y es una formación silenciosa, y a veces lleva más tiempo en la casa cuando los niños y los jóvenes están en contacto con los teléfonos inteligentes. Entonces, es muy importante que entonces el docente entienda que él es un mediador de esas redes sociales. Es muy importante entonces que nosotros entendamos que para poder generar laboratorios de paz requerimos trabajar con diversos valores. Entre los más importantes, los más asociados con los valores, con los valores sociales, está el amor, la tolerancia, la empatía, el respeto, la cooperación, la responsabilidad. Todos estos están asociados a la educación para la paz. Y el estudiante tiene que hacer ejercicios vivenciales en el ambiente del aprendizaje y fuera de ella, en unidades curriculares como educación física, para que ellos puedan entender, cuando ellos puedan verse retratados cuando ellos están haciendo bullying o están haciéndole daño al otro e irrespetando su paz. Entonces, por eso el trabajo en los laboratorios de paz tiene que ser activo, tiene que ser mediado, tiene que ser productivo, trabajos productivos, donde el docente incorpore diversas tareas, desde un mural mudo, un collage, un trabajo de un sketch, diferentes tipos de
de actividades que sean activas y que el alumno pueda ver cuáles son los detalles y desarrollar dentro del aula la criticidad, incluso utilizando los mismos, el mismo teléfono inteligente que muchas veces llevan los niños, y no verlo como un enemigo, sino como un medio, decirle, bueno, vamos a ver tal video, y después hacer que el niño en ese laboratorio de paz diga, mira, pero ahí están matando, es una guerra, están matando a la gente, y están violando mujeres, y está ocurriendo esto. Eso desarrolla la criticidad y es una parte muy importante para trabajar los laboratorios de paz. Entonces el docente definitivamente en todos los niveles es un adulto significante que no solamente modela los derechos humanos, también es imprescindible que él sea un modelo de paz, porque si él es una persona violenta, agresiva, con un lenguaje soez, entonces esta persona, esto lo tengo en mi libro, que dice que el docente debe ser un modelo ético, efectivo, pero afectivo, responsable, donde su rol como mediador pueda llenar los vacíos que trae el estudiante del núcleo familiar. A veces el docente es la única oportunidad de resiliencia que tiene esos sujetos, esos seres de formación desde preescolar hasta el posgrado. Entonces, la única opción que tienen esas personas, y entonces si esa es la única persona que los puede ayudar, primero tiene que cerrar sus propios procesos del docente, que no se hace. Generalmente yo reviso las credenciales, cuántos títulos tiene, pero no reviso cómo es esa persona a nivel personal. Entonces, hay que revisar realmente esta parte. Una de las posturas más interesantes que he revisado es la postura de un ser estelar en Sudamérica, y que sus conocimientos y su cantidad de libros han llegado al mundo entero, que es Pablo Freire. Pablo Freire plantea que el estudiante no puede ser un depósito, que el estudiante es una persona con que tiene que establecer una interacción efectiva y afectiva, y que definitivamente la relación debe ser dialógica, dialéctica, construida, y que además es muy importante que se respete la libertad de ese sujeto que se está formando con valores como la paz, el amor, la cooperación, la justicia, que son todos valores asociados a la educación para la paz. Entonces, además, hay que revisar cómo se debe llevar la humanización de ese docente para poder trabajar derechos humanos. Yo transversalmente, sea cual sea mi unidad curricular, desde preescolar hasta posgrado, yo puedo trabajar la paz y puedo trabajar derechos humanos. Y no solamente eso, yo puedo poner un indicador que me diga cuál factor está generando los hechos violentos en mi aula, o qué persona necesita mi ayuda. Entonces, un rasgo de personalidad, por ejemplo, que sea un niño, una persona con paz, que sea una persona responsable, que sea una persona sociable, que sea una persona, rasgos de personalidad que son muy importantes y que se evalúan de manera cualitativa. Además, es muy importante que a nivel político se retome la ética, porque nuestros dirigentes tienen que ser modelos éticos que sobre todo trabajen con la justicia social, el respeto y la paz. Entonces, además, la educación en todos los niveles impacta la educación para la paz y los derechos humanos. Y la familia, como sabemos, como les he repetido a lo largo de todo este discurso, es el agente socializador por excelencia del joven, del niño, el joven y el adulto, porque partimos de que la educación es continua, desde que el niño nace hasta que a la persona nace hasta que muere, se educa. Sin embargo, nosotros vemos cómo el educador
primero tiene que cerrar, como les decía antes, sus propios procesos y tiene que trabajar su propia ecología familiar, hacer su reingeniería para luego atender a sus estudiantes. En la formación en el sistema educativo, el docente entonces, como principal adulto significante de la vida de los estudiantes, tiene el privilegio de brindarle y de poder darle a ese estudiante un modelaje exitoso y que pueda desarrollar la resiliencia. Fíjense, en este gráfico podemos observar cómo la pedagogía del amor, que debe trabajarse en todos los ambientes de aprendizaje, con el respeto, con un discurso congruente, con una asertivo, con una relación dialógica y mediadora, genera el respeto por los derechos humanos. Cuando yo desde el amor trabajo con el estudiante, yo estoy respetando sus derechos humanos, como entre ellos la calidad de la educación, el buen trato, el derecho de existir como ese ser que merece estar en ese ambiente de aprendizaje. Y finalmente, la educación para la paz, entonces, enaltece esos valores como la convivencia, el respeto, la disciplina, el trabajo productivo, el manejo adecuado de los conflictos. No vamos a pensar que no va a haber conflictos, siempre van a haber diferencias. El problema es que tenemos que ir hacia la resolución pacífica de los conflictos a través del ganar-ganar. Finalmente les traigo estas palabras que cierran un libro que hice en el 2012 que se llama El despertar de los genios internos, una clave para el éxito, donde cierro con algo que es muy importante, que una persona, un padre, un docente, una madre que no tenga paz es un conductor hacia el fracaso. Por eso, solo el amor, el perdón, la paz te va a llevar a que tú, como docente, como padre, como madre, como hijo, como hermano, tú puedas construir la paz y puedas lograr una familia feliz y un egresado de nuestras instituciones armónico, resiliente y feliz. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes esta disertación. Nos vemos pronto. Muchas gracias por la invitación.